Hoy en el episodio 289 de Nos cambiaron los muñequitos. Yo creo que la máxima, lo repito mucho, en parte por mi trabajo como director espiritual, la máxima de conócete a ti mismo sigue siendo sumamente importante para un momento como este. Conoce tu cableado, yo digo tu cableado espiritual sobre todo, ¿no? Necesitamos en un tiempo como este afirmarnos en quiénes somos, nos hagamos esa gran pregunta, ¿no? Que conectemos un poquito esa distancia, la distancia más larga que hay para el ser humano, que es corazón con cerebro. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. La quietud es donde se encuentran la creatividad y las soluciones a los problemas. Estas son palabras de Eckhart Tolle, guía espiritual y escritor alemán reconocido por libros como El poder de la hora, entre otros. Y hoy te compartimos un segundo pensamiento. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de gestionarlo por medios pacíficos. Estas son palabras de Ronald Reagan, 40º presidente de los Estados Unidos, miembro del Partido Republicano y figura importante del movimiento conservador estadounidense. Y hoy hablaremos sobre cómo navegar las aguas turbulentas de las noticias recientes. Te presento a nuestro invitado de hoy. Hola, soy Rubén Ortiz y trabajo como un director espiritual. Básicamente me considero amigo de gente que andan en el camino. Aparte de eso, soy comunicador, soy un pastor cristiano, vengo de una tradición bautista, soy ante todo el esposo de Xiomara, el papá de Dani y de Natalia. Y nada, un ser humano tratando de ubicarme en medio de un mundo que anda bastante loco. Esa es la quinta participación de Rubén en este podcast. Ya estuvo con nosotros en los episodios 78, septiembre del 2019, 93, diciembre del 2019, 143, noviembre del 2020 y 183 de diciembre del 2021. En las notas del episodio te dejaremos los enlaces para que conozcas la historia de Rubén en los episodios anteriores. Rubén nos habla sobre cómo podemos mantener la serenidad y el enfoque en estos momentos históricos y difíciles. Este es el episodio número 289 y conversamos con Rubén Ortiz. Saludos. Bueno, hoy tenemos una entrevista. Hay entrevistas que como que uno lo dice, bueno, pues déjame, es como algo planificado y estratégico porque con esta persona, pero con esta persona, con el invitado hoy es como una conversación que ansío tener, que ansío conversar con él porque siempre vamos a sacar algo positivo y hoy tengo la oportunidad de conversar con mi amigo Rubén Ortiz. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Cristóbal? Como siempre, nos cambiaron los muñequitos y nos los siguen cambiando. Wow, y una cosa increíble. Como te digo, vamos a empezar con una nota positiva y es que yo siempre agradezco cómo en el 2019 en Podcast Movement en Florida,
hubo una reunión de podcasters hispanos y allí te conocí. Y agradezco tanto eso porque, como te digo, esa es una de las grandes bendiciones del podcasting, que me ha permitido conocer tanta gente y gente buena, gente que aprecio, que valoro, que quiero, que admiro. Yo digo, ya con eso, olvídate de cuántas descargas. Ya con esto yo he ganado con el mundo del podcasting y pues quiero agradecerte esto aquí públicamente. Hemos tenido múltiples conversaciones ya. Habíamos planificado tal vez como que para Navidad o principio de año y las cosas que pasan y son tantas cosas que pasan, ¿verdad? Son tantas cosas que uno ve en las noticias constantemente todos los días y siempre hay algo como que nos sorprende. Sí, ¿verdad? No sé cómo. Y quiero hablar contigo hoy primero sobre tu labor. Tu labor está bien relacionada a parte del tema que cubren las noticias, que es la inmigración, que es ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo. Obviamente, cuando hablamos de invasiones militares y violencia y todo eso, y tú como pastor, ¿verdad? Pues también quiero que aportes algo al respecto. Y nada, vamos a conversar sobre eso. Gracias. Yo siempre he honrado con tu amistad. Yo creo en las citas divinas. Yo creo en que en algún momento, llámele como usted le llame a la presencia de lo divino en su vida, hay unas resonancias que se dan en algún momento de las vidas nuestras y dos personas se encuentran, ¿no? Y simbran por dentro, ¿no? Vibran. Uh-huh. Y yo creo que eso sucedió con nosotros, fue natural. Estabas tú por allí con un grupo sentado, empezamos a presentarnos cada uno y como que después nos acercamos y dijimos, oye, ¿sabes qué? Quiero conocerte. Claro. De paso, cualquiera que nos esté escuchando, si eso le sucede, hágale caso al corazón. O sea, conozca a esa persona, persevere en eso porque ahí hay algo, ahí hay un algo. Que podemos llamar, desde mi punto de vista, una cita divina, ¿verdad? La preparación de una mesa para que dos personas se acerquen en amistad, como pudieran llamarle de que también todos en realidad somos uno, en la humanidad todos somos uno. En el fondo todos estamos conectados. Y eso fue lo que aconteció con nosotros. A partir de ahí se han dado otras posibilidades. Me invitaste aquí una vez, he estado ya más de una vez. Esta es mi tercera vez, ¿entendido? Sí. Soy un escucha del podcast, un seguidor de lo que haces y a la misma vez estuve en la presentación de tu libro que me dio una alegría, que también fue otra preparación divina porque yo estaba de entrada o de salida en Puerto Rico y pude llegar allí a la librería y gozarme porque además escribí un pequeño párrafo acerca de lo que significaba ese libro y la oportunidad que tenemos a través de tu libro de descubrir todas esas cuevas, de entrar a todas esas cuevas, donde podemos tener un tipo de conocimiento que no tendríamos en la intemperie, en otro lado. Sí. Que fue magnífico. Tú mencionas, ¿verdad? Eso que esa intervención divina, por decirlo de una manera, como sean las cosas. Y yo creo que, ¿verdad? Tomando el tema del que hablamos hace un momento, vemos tantas noticias negativas y nos indignamos tanto y le dedicamos tiempo a enojarnos, a preocuparnos, a sentirnos mal por las cosas negativas. Y yo creo que algo bien importante es como que buscar abrirnos a que a esas cosas positivas lleguen y cuando lleguen, aunque sean pequeñas, disfrutarlas, compartirlas, reconocerlas en nuestras vidas y ver que también hay bendiciones y hay cosas buenas. Yo mencionaste el lanzamiento del libro. Para mí, ese día fue un día bien, bien emotivo para mí porque hubo mucha gente querida, pero la gota que colmó la copa, por decirlo de una manera, fue que en un momento yo estaba pues en la presentación y tú entraste y entonces tú no vives en Puerto Rico y entraste a la librería justo en ese momento y en ese momento yo como que ya no pude más y se me salieron las lágrimas porque es como te mencioné, agradecer esas bendiciones que recibimos que tenemos que apreciarlas y reconocerlas para sentir que nuestra vida no es solamente malas noticias o preocupaciones o deudas o problemas, sino hay muchas cosas buenas también que disfrutar. Y de hecho, Cristóbal, son más las cosas buenas. Exacto. Lo que nosotros somos muy malos haciendo las matemáticas de nuestra vida. Sí. Es una invitación a cada persona que nos esté escuchando. ¿Qué tal si haces la matemática de tu vida? Y empiezas a agradecer por lo que ya tienes. Claro. A mí, algo que decidido más recientemente y es que obviamente ya tengo el micrófono, ya tengo todo y ya yo he tomado la costumbre de ciertas personas, ¿verdad? Cada vez que sean más, pero personas cercanas a mí, personas que admiro, que quiero mucho, siempre dejarle un mensaje de voz, pero ¿sabes?
por ejemplo, con el micrófono bien puesto, no el vehículo, con el tráfico y la voz, no, un pensado, escogido las palabras y enviar siempre mensajes de agradecimiento, mensajes de apoyo. Y para mí es importante eso, o sea, mostrar el agradecimiento a las personas que están cercanas a uno. Mira, y esto suena un poquito trágico, pero en mi caso, ya uno tiene una edad que uno dice, bueno, estadísticamente ya la mitad pasó. La mitad de mi vida pasó, ¿verdad? Entonces ya ahora lo que siempre hemos temido, la muerte está por ahí más cerca. Así que vamos a aprovechar ese momento, esos tiempos mejor Así con es. las personas que están cerca y decirle lo que nosotros. Así es. Esto suena un poco, tal vez, no sé, sencillo, ridículo. Mi perrita, nuestra perrita pues ya tiene 11 años y sabemos que los perritos duran 14, 15 años. Yo sé que le quedan 2, 3 años de vida. Y para mí ese proceso de practicar con la perrita, ¿verdad? Darle cariño, sabiendo que el tiempo es limitado. Y eso, ¿verdad? Pues para mí es importante agradecer a todas esas personas que siempre traen cosas buenas en nuestras vidas. Encontré hace 3 semanas atrás, unos mensajes de voz que mi papá me había dejado. Wow. Yo no suelo borrar los mensajes de voz personales y los encontré en mi teléfono. Wow. Papi falleció hace 3 años atrás y me encontré los mensajes de voz que él me había dejado en algunos momentos en que yo estaba incluso fuera del país y él no sabía bien cómo conectarse con WhatsApp, pues me dejaba en el teléfono mensajes de voz y casi todos comenzaban diciendo campeón o comenzaba diciéndome Sí, sí, sí. hijo querido o amado hijo. Empezaba esos mensajes así y siempre decía, Claro. cuando tengas una oportunidad llama a este padre tuyo que te ama tanto. Y reafirmaba tantas veces en Sí. su mensaje de muchas maneras diferentes lo que él me quería. Pues entonces me creé un archivo que se llama mensajes de papá. Lo saqué del teléfono y entonces Wow. ya lo tengo en otras plataformas para no perderlo. Y tengo ahí mensajes de papá. Y entonces ahí tengo mi pequeño peluche. Tú sabes que a los niños siempre le damos Sí. un peluche o a la persona amada, como para recordar un poco el tema de la piel y, ¿verdad?, estar cercano. Los peluches siempre muestran afecto. Y uno tiene que Sí. escoger en la vida si uno va a andar recopilando peluches o pellizcos. Los dos se escriben con P, pero son muy diferentes. Sí, Uno sí, sí. recibe muchos pellizcos y los pellizcos no son agradables. A veces los pellizcos no son nada buenos, pero los peluches sí lo son. Y me puse mensajes de papá y ese es ahora mi nuevo cofre de audios de mi papá para mis peluches. Los momentos en que yo quiero volver a escuchar a papi diciendo que me amaba tanto y que siempre estaba admirado de lo que yo hacía o que estaba orgulloso de quien yo era. Y eso me basta Sí. para esos días un poquito grises, ¿no? Para volver a Sí. escuchar a papi. Así que yo recomiendo también eso. Sí. Bueno, Rubén, vamos a entrar ya en el meollo del asunto. Las personas que no conocen de Rubén, pues les voy a incluir en las notas del episodio, los episodios anteriores, para que conozcan un poco más el trabajo de Rubén y, ¿verdad?, puedan conocer de lo que hace, lo que es la base para el tema de hoy de nuestra conversación. Rubén, tú trabajas con el Cooperative Baptist Fellowship y eres coordinador de campo para Latinoamérica o para el sector latino, la comunidad latina. Y nos habías hablado anteriormente sobre tu trabajo y las cosas con las que trabajas y que, no digo trabajar, es que las cosas que enfrentas muchas veces en tu trabajo en el campo. Me gustaría que como el punto de partida, ¿qué tanto se ha complicado para ti o cómo ha cambiado para ti tu trabajo con los años, con el año reciente, con los meses recientes? ¿Cómo ha sido para ti eso? Bueno, yo he vivido varias etapas del tema migratorio. Ahí lo digo porque al ser coordinador de campo latino, básicamente trabajo con individuos, organizaciones e iglesias que tienen una sensibilidad hacia el mundo latino. Ya bien sea que haya una iglesia que sea latina dentro de una iglesia anglo o que haya alguna organización que decide desde la parte cristiana, religiosa, trabajar con migrantes latinos y se identifica también con la tradición bautista. Por eso es compañerismo bautista cooperativo. Y son muchas. Por ejemplo, durante un tiempo mi trabajo al principio fue muy fuerte cuando las oleadas migratorias, las llamadas aquellas caravanas que venían desde Centroamérica, iban recorriendo, entraban al país y había unas cuantas iglesias que en la frontera eran sensibles al tema y decían, queremos trabajar, queremos atender gente que está en nuestras calles, en los parques, durmiendo y todo, queremos llevarle comida, primero acercamiento de la comida, típico, cositas para los niños, mantas para que se cubran y después ya era como que necesitan un resguardo, hay que abrir un refugio y prestaban sus instalaciones para eso. Y así nació una red bastante grande y llegó a tener en algún momento más de 30 diferentes refugios
en lugares de la frontera, identificados, gente que se dedicaba, pastores con sus iglesias, pastores y pastoras con sus iglesias, a atender a personas que andaban en situación de movilidad humana. Por cierto, fue cambiando nuestro lenguaje también. En un tiempo era inmigración, después era emigración, después era migración, después empezamos a pensar de que el tema es mucho más grande, es la movilidad humana. Es el tema que nos va llevando. De hecho, América Latina siempre ha sido un poco más si se quiere, el primer receptor. El país que más recibía en aquel tiempo a través de la oleada venezolana, que por cierto está en las noticias muy fuertes en estos días, era Colombia. Empezamos a notar que muchas de las iglesias allí abrieron sus puertas y tenían mucho que enseñarnos a nosotros, quienes desde la frontera con México y Estados Unidos vivíamos algo muy diferente. Era cuando toda esa gente había atravesado todos esos países y estaban buscando el norte como un lugar final de residencia, producto de que podían tener una vida mucho más digna. Nosotros no preguntamos por las razones por las cuales lo hacían, porque había mucha gente fijándose solamente en qué razones, por qué lo hacían o por qué lo hacían en ese momento o bajo qué signo ideológico traían. Nosotros como cristianos al fin lo que hicimos fue abrir la Biblia y buscar que en la Biblia había un montón de versículos que hablaban acerca de cuidar al migrante que está entre vosotros. Y nos dimos cuenta, y bueno, ya sabíamos por la teología, de que este no es un tema nuevo y que no debería ser un tema ajeno al ser humano, sino que durante muchos siglos, milenios, la humanidad ha vivido oleadas migratorias, que no es otra cosa que la misma repercusión de lo que es la creación, porque hasta las aves migran, empezando por ahí. Claro. Tenemos aves migratorias y todo el que trabaja el tema de la ecología sabe que eso se da y el tema de verdad de la vida animal lo conoce. Así que el ser humano también busca en su supervivencia cómo estar mejor y máxime el ser humano que está buscando dignidad, ¿verdad? Sí. No solamente supervivencia, sino dignidad. Entonces ahí se dan los movimientos migratorios. O sea, al hacer todo un análisis y ir más profundo nos dimos cuenta, no podemos trabajar el tema superficialmente. No podemos solamente verlo como una cuestión de que se van de los países del tercer mundo para los del primer mundo, o se van porque simplemente quieren ser ricos. Entonces, eso nos trajo también a evocar nuestra propia historia. Si ellos están migrando ahora, ¿qué pasó con mi familia? ¿Qué pasa con mi propia historia migratoria? Y cuando yo llego allí, yo me doy cuenta que este es un tema mío, muy mío, porque yo soy cubano de origen. Claro. En el 93 salió para Ecuador, vivió 7 años en Ecuador como un migrante, ¿verdad? También, y después en los Estados Unidos. Así que yo he sido migrante 2 veces. Pero nos dimos cuenta que el problema se problematizaba más cuando tú te das cuenta que el ser humano no solamente migra geográficamente, sino que migra de muchas otras maneras. Nos pasamos la vida, es una migración continua, desde el vientre de nuestra madre hasta que salimos de nuestro hogar y llegamos a hacer lo que llegamos a hacer, y por ahí atraviesan profesiones. Así que el tema de movilidad, de cómo nos movemos, de la traslación del ser humano de una situación a otra, es muy grande y muy complejo, y a menos que lo miremos desde todas esas aristas, no vamos a ser lo suficientemente sensibles como para poder enfrentarlo, ¿verdad? Porque ya no, mi problema es un problema de la humanidad. Y ahí Rubén, de todo el tema. Y vimos primero esas caravanas y ahora estamos viendo lo último que estamos viendo, como tú dices, cómo ha cambiado. Vimos gente migrando hacia acá. Ahora vemos gente que es perseguida aquí y que es forzada a volver a sus países de origen, y estamos hablando de los retornados, o las personas que están retornadas, que tienen otra complejidad y tienen otros desafíos humanos que vivir, y queremos ser sensibles a eso también. Sí. Rubén, me llama la atención, obviamente, cuando conozco tu historia y cuando mencionas que la forma, en tu trabajo, con lo que tú haces, también tú tienes el trasfondo tuyo, y eso te puede facilitar, vamos a decirlo de esa manera, una empatía o una afinidad con el tema. Pero sabemos que Estados Unidos es una nación fundada por inmigrantes. Muchos inmigrantes que llegaron por religión, por persecución religiosa, llegaron buscando una libertad religiosa a Estados Unidos. E incluso en años recientes vemos muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos, pero entonces veo como de repente, yo le digo el síndrome de que la persona que entra a un lugar y cierra la puerta detrás de sí mismo, ¿verdad? Las personas que de repente entran y pasaron a Estados Unidos y de repente empiezan a criticar la inmigración. O ¿cómo podemos describir ese fenómeno donde las personas de repente llegan a un estado donde de repente se les hace difícil aceptar que pasaron por ese estado anterior, ¿verdad? Por ese estado de migrante. Sí, bueno, eso que dices es realmente muy clásico de lo que estamos viviendo ahora, porque como bien apuntas, este fue un país formado por eso. Y yo creo que
que apunta un poco a empezar a tratar ya uno de los males y los temas de nuestro tiempo que tiene que ver con la xenofobia, ¿no? Que ese prejuicio, ese miedo por gente de otro lugar, por gente que viene de otro lugar. Por eso digo que a menos que uno seguida que vea el fenómeno o la persona o la situación que esté pasando, no haga una introspección personal, no haga un viaje interior y se pregunte uno, ¿verdad? ¿Cuán de humano hay en lo que esa persona está haciendo y qué pasaría si yo fuera esa persona? No vamos a poder entenderlo. Porque cuando yo miro, yo por ejemplo, Rubén Ortiz, el que está aquí conversando contigo, aunque ya sea un personaje de este primer mundo, con su ciudadanía americana hoy en día y con su pasaporte azul, ¿verdad? Que puede viajar a muchos lugares, yo creo que un poquito menos en estos días, pero que puede viajar a muchos lugares, no es justo que yo evalúe a otra persona fuera de mi propia historia y vea mi propio recorrido y empiece a pensar en cuán hostil estoy siendo, cuánto estoy discriminando a una persona que simplemente yo mismo, pero en esta época. Yo pasé eso. Yo fui detenido varias veces por tener otro tipo de pasaporte azul, un azul más clarito, el pasaporte cubano. Yo fui detenido en cuanto aeropuerto de América Latina había. Dormí en más de una vez en varios aeropuertos de países que amo mucho, que no voy a mencionar, pero que me detuvieron noches completas sin poder salir de lo que ellos llamaban la pecera. Me tenían ahí entre cristales, custodiándome por el mero hecho de ser cubano. Y tenía esa, ¿verdad? Los cubanos no entran acá. Hoy en día yo veo que hay una fila al entrar a Europa, hay una fila y a los colombianos los separan en una fila aparte para hacerle un tipo de revisión diferente, porque hay un estigma detrás de eso y es la carga del tema del narcotráfico con ellos. Y veo un estigma de cómo se tratan a los africanos solamente por el color de su piel en ciertos lugares. Entonces, no hay forma de que yo entienda el tema migratorio si no hago mi propio viaje personal. Y si no lo tengo tan cercano como lo tengo yo en mi propia historia, pues puedo preguntar a mi papá. Puedo preguntar a mi abuela, pero todos en algún momento vamos a saber que en nuestra familia hubo alguien que no era de aquí, de donde estamos ahora. ¿Te acuerdas la canción de Drexler? Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, dice Drexler. Y él lo expresa muy bien en esa canción y habla acerca de que el tema migratorio ha estado presente siempre. Así que la xenofobia, la homofobia es otro de los males de nuestro tiempo, pero bueno, la xenofobia es ese miedo al extraño, miedo al extranjero. Fue lo primero que siempre intentamos trabajar, que tiene que ver con un tema de identidad como ser humano. Y es que al final nosotros necesitamos descubrir que nosotros somos más que una nacionalidad, somos más que un pasaporte, tú y yo somos más que un número de seguro social, tú y yo somos más que una bandera. Nosotros somos seres humanos y hasta que no ampliemos nuestra conciencia, una conciencia más universal, más humana y más universal, no tendremos no solamente eso, tampoco tendremos el cuidado de la creación, ¿verdad? También maltrataremos el planeta, porque hasta que no veamos a esa mascota que tenemos como parte de un regalo de todo el ambiente que ha sido creado para nuestra satisfacción, nuestro placer y nuestro cuidado, hasta que no lleguemos a ese punto, no vamos a avanzar como humanidad. Y nos está pasando hoy mismo. Algunas de la gente más discriminatoria en estos días tienen esposas que no nacieron en su propio país, que ahora dicen defender, familiares que aplicaron por visas recientemente y llegaron recientemente a este país. Lo único que no están haciendo es mirando a su alrededor, están actuando egoístamente y están pensando solamente en intereses políticos que son muy primarios, y son muy primario y primate, vienen muy cercanos, ¿no? Muy animales y muy poco humanos. Sí. Y no estamos hablando del presidente, que su esposa es migrante, ¿verdad? Y el vicepresidente también. Es como que, mira, yo te quiero decir que uno cuando es niño, uno va creciendo y aprendiendo y buscando conocer el mundo, y uno va utilizando unos conceptos para entender el mundo desde el punto de vista de un niño, desde la madurez. Entonces uno veía películas y uno veía los pillos y los policías. O si uno era más viejo, esto no es políticamente correcta ahora, pero antes uno veía películas de vaqueros e indios, ¿verdad? Y siempre eran un bando o el otro. Entonces, empezamos a entender que empezamos a separar el mundo de esa manera para poder entenderlo, al punto que después llegamos adultos y seguimos en deporte a un equipo y los otros son los adversarios. Y yo creo que aunque por un tiempo esa forma de pensar nos ayuda a crecer y aprender sobre el mundo, en algún momento tenemos que soltar esa forma de pensar. Me recuerdo una canción o varias canciones que dicen us and them, ¿verdad? Nosotros y ellos. Entonces, en algún momento tenemos que entonces también las etiquetas, siempre se habla de izquierda, progresista,
Y de repente todo eso, la gente quiere que alguien sea, no sé, como le pongo esta etiqueta y es encasillado ahí. Y el mundo es más complicado, mucho más amplio que eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo estar en contra del aborto, reconocer que el aborto no es algo bueno, pero también reconocer que una mujer debe tener el derecho de decidir ella, no yo por ella, ¿verdad? Entonces, no son cosas que en inglés dirían mutually exclusive, cosas que Exactamente. se excluyen mutuamente. No, hay cosas, hay muchas tonalidades de gris, hay muchos puntos intermedios entonces, Acabas de mencionar el pensamiento binario, ¿verdad? sí, El pensamiento sí, binario nos está matando como humanidad, ¿verdad? Ver al mundo exacto, como extremos opuestos. claro. Either or, ¿me entiendes? O sea, y no hay Ujú. matices. Y Sí, eso nos está haciendo mucho daño. Familias completas que están divididas por ese tipo de pensamiento, porque estamos viendo las cosas como pares antagónicos. O sea, claro, no, sin comunicación, sin negociación, sin exploración de soluciones que pueden ser complejas, pero que son sanas y que pueden sí, ser más humanas. Así que yo creo que detrás de todo el pensamiento que decíamos xenófobo, hay mucho del pensamiento binario, ciertamente. claro. Y Y orgullo, entonces, mucho orgullo. sí, Mm. y entonces ahí lo más preocupante es cuando de algunos grupos o de algunas personas que esperamos un comportamiento, personas que son cristianos, que son practicantes, y sin embargo, en su forma de hablar y su forma de actuar, Ujú. como que se alejan, ¿verdad? De las enseñanzas cristianas. Es como que es la parte que a veces como que confunde a uno, por decirlo de una manera, ¿verdad? Sorprende que haya, por ejemplo, tantas personas cristianas defendiendo a los actos violentos de un líder político o las opiniones violentas de un político o las mentiras o las cosas que dicen. Entonces, yo digo, tenemos como una fraccionado, ¿verdad? Dividió toda nuestra vida en fragmentos. Este fragmento es la parte religiosa en la iglesia, pero en la vida profesional o en la vida pública es como que otros valores, otra forma de operar, que de repente en mi iglesia no me comporto así, pero acá en el mundo, por decirlo, en el mundo de los negocios, en mi profesión, esto está permitido, es como que otras reglas, no sé cómo decirlo. Sí, a mí me toca mucho ese punto que dices, porque específicamente apunta directamente a las audiencias con las que yo trabajo, porque Ujú. se supone que trabajo para el mundo cristiano, eclesiástico, y se supone que nosotros deberíamos de ser abanderados de los más grandes valores humanos y de la dignidad humana, y sin embargo, estás apuntando directamente hacia un tipo de audiencia dentro del mismo cristianismo que por el mero hecho de ser cristianos y de haber nacido en un país del primer mundo, se alzan como superiores, ¿verdad? Y reclaman para ellos no solamente su creencia, sino el obligar a toda la nación a creer como ellos. Claro, Hablando claro. específicamente del cristianismo nacionalista blanco, que es el que a mí me afecta. Ujú. Sí, ¿Verdad? En este tiempo, que es para mí uno de los grandes desafíos, porque aproximadamente un tercio de los cristianos en los Estados Unidos piensan así, o sea, wow, penosamente, más del sí, 35 hasta el 45% dicen algunos, o sea que es mucho más wow, grande el caso, y uno pregunta a un cristiano, sobre todo protestante o blanco en los Estados Unidos, y le pregunta si Estados Unidos es una nación cristiana, y te va a decir definitivamente que sí, y que si Estados Unidos debería de pelear e imponer el cristianismo dentro de los Estados Unidos, y la gran mayoría, el otro día veía las estadísticas, un 28% decía que sí, que el mismo claro. gobierno debería convertirse en una herramienta para que la gente obligatoriamente fuera cristiana. Sí, Eh, sí. Eso me parece terrible, porque no tiene que ver ni siquiera con el espíritu de las primeras personas que llegaron de Europa a este país. Digo, las primeras que llegaron de Europa, porque, como es natural, ya este lugar estaba poblado por, ¿verdad? Los primeros pobladores, etnias originales en los Estados Unidos. Que cuando Sí, sí, buscamos mucho más atrás, tampoco es que fueran total, absolutamente originales, pero allá no tenemos récord, por lo menos de claro, claro. moderna lo que sabemos. Y los que llegaron acá desde Europa vinieron buscando específicamente, en parte, el poder hacer una nueva vida y no ser molestados por el tipo de creencia que traían. Qué interesante que ahora mismo esa multitud
dominante se ha convertido en la primera impulsadora de la represión a cualquier persona que no piense como ellos en cuanto a religión. Y eso es grave. Claro. Yo lo veo mucho tiempo. Es más, también tengo que decir que parte de mi desafío es que muchos latinoamericanos recién llegados, no con mucho tiempo en los Estados Unidos, piensen ya igual y crean Sí. que ese es el estándar del cristianismo, el básicamente obligar a otros a creer como ellos, lo cual no tiene nada que ver con el evangelio del movimiento de Jesús que dicen creer. Sí. Hago una breve pausa porque hay una historia que cambió mi vida y quiero compartirla contigo. Ya está disponible mi primer libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. A principios de los 90 entré por primera vez a una cueva en Puerto Rico. Lo que parecía una simple aventura se convirtió en una experiencia que me transformó por completo. En Cueva Ángeles, el río subterráneo creció sin aviso. Quedamos atrapados por horas y fue ahí, en la oscuridad, donde comencé a ver con más claridad. En este libro comparto esa historia y también 10 lecciones que me han ayudado a vivir mejor. Lecciones sobre el miedo, la preparación, la gratitud, las relaciones y la fuerza interior que muchas veces olvidamos que tenemos. Si estás buscando una historia real que inspire, que rete y que acompañe tus propios procesos de transformación, este libro es para ti. Visita cuevaangeles.com. Allí encontrarás más detalles, presentaciones y cómo conseguir tu copia. Recuerda, cuevaangeles.com. Te lo recomiendo desde lo más profundo. Y ahora sí, regresamos a la conversación. Hay mucha gente que piensa que libertad de religión es para yo practicar mi religión, ¿verdad? O la libertad de expresión es para yo tener la libertad de yo expresar lo que yo digo. Pero cuando es la expresión ajena, la religión del prójimo, la religión de otra persona, o la expresión de una persona, entonces ahí como que, ahí, ¿verdad? Es reconocer eso. Mira, hace un tiempito vi hay un canal de YouTube, creo que se llama, no sé si un canal de YouTube o una organización que se llama Jubilee. Entonces ellos organizan como una serie de debates. Es como que bien, se presta para ser como que bien de confrontación, porque es como que escogen una persona con una opinión a debatir a un círculo de 10 otras personas, ¿verdad? Y en este debate que vi, estaban hablando un periodista, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero él estaba hablando con una persona y la persona, el tema era que si Trump era autoritario, ¿verdad? O si Trump era un dictador. Entonces, una persona de lo que estaba en el público, de lo que estaba participando, él dijo que él no estaría bien, a él no le molestaría que fuera un dictador, que fuera un líder autoritario o totalitario, ¿verdad? Porque él piensa que lo que Estados Unidos necesitaba en ese momento era un líder así, ¿verdad? Totalitario, autoritario, pero que sería benévolo y que a él no lo afectaría porque sería benévolo con él. Entonces yo digo, ¡wow! Entonces yo digo, esa expresión para mí fue como una gran imagen que explica lo que está pasando en Estados Unidos. Muchas personas que piensan, esto es así y a mí yo voy a estar bien así. Pero no ven las implicaciones de eso. Si estuvieran al otro lado de la moneda, en la otra silla, al otro lado de la mesa, ¿verdad? Exponiéndose a eso. Mira, Rubén, con este momento que estamos grabando este episodio, pues hace algunos días fue la invasión la intervención, por decirlo de una manera correcta, en Venezuela para extraer a Maduro. Y justo ayer hubo el caso de un incidente de un agente de ICE que mató a una mujer en un vehículo. Sin entrar en detalle, ¿verdad? En todo eso. Cada vez están pasando más cosas. Y yo quisiera no concentrarme en observar lo negativo y mencionarlo, sino buscar como alternativas. Por ejemplo, me gustaría que tú me hablaras sobre qué podemos hacer
para manejar todo esto, ¿verdad? Que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero queremos mantener nuestra sanidad y buscar no empeorar la situación con nuestras palabras, con nuestros comentarios, con nuestras opiniones, con lo que compartimos en las redes sociales. ¿Cómo uno puede tratar de buscar en estos momentos, por decir turbios o confusos, uno quedarse en un punto primero y como que respirar antes de tomar posiciones o de dar opiniones? Sí es. Bueno, yo creo que la máxima, lo repito mucho, en parte por mi trabajo como director espiritual, la máxima de conócete a ti mismo Ajá. sigue siendo sumamente importante para un momento como este. Conoce tu cableado, yo digo tu cableado espiritual sobre todo, ¿no? Necesitamos en un tiempo como este afirmarnos en quiénes somos, nos hagamos esa gran pregunta, ¿no? Que conectemos un poquito esa distancia, la distancia más larga que hay para el ser humano, que es corazón con cerebro. Claro. La distancia más larga para recorrer es cortita, pero es muy difícil de recorrer. ¿Quién soy yo intelectualmente? ¿Quién soy yo emocionalmente? Para un momento como este es necesario hacer una mini biografía de mi vida. Yo le llamo biografía espiritual y la trabajo con mucha gente para buscar de dónde vienen mis valores y analizar por qué yo pienso como pienso, por ejemplo. ¿Por qué estoy defendiendo lo que estoy defendiendo? ¿Qué me hace esto cercano o no a otro ser humano cerca de mí? Conocer el cableado interior es sumamente importante. Va a parecer que mucha gente está diciendo ahora, necesitamos tener más información. No necesitamos más información. No necesitamos más información de afuera. No, de verdad que no. Esa la podemos tener con un clic, con 2 clics, es verdad. Y de la falsa, de la buena, de la regular, y hacer, que es un ejercicio diario para mí, ¿verdad? Levantarme y mirar cuáles periódicos de qué lado dijeron qué cosas sobre un mismo tema y al final decir, bueno, yo creo que según mi cableado espiritual esta sería una verdad que yo defendería en este momento. Eso toma tiempo. Yo no puedo esperar a que sea el youtuber, con todo mi respeto para Cristóbal, que me diga qué yo tengo que pensar. Yo necesito revisar cómo yo estoy cableado para saber cómo estoy reaccionando ante cosas que están sucediendo afuera. Por eso yo animo a hacer primero el viaje interior, hasta que no hagamos el viaje interior, y eso es lo que muchos políticos no hacen. Ellos se aprenden un discurso que repiten 1000 veces y van cambiando según las circunstancias, ¿verdad? Y ese es su mantra, pero no lo han analizado y muchas veces está vacío y es falso y internamente es mentira lo que están apoyando. Pero yo estoy seguro que en el más interno fuero de cada persona existen verdades divinas por descubrir. Y esto que estoy diciendo es muy atrevido teológicamente, me podría traer problemas con algunos de los profesores de teología de hoy en día, los cuales creen que es solamente con una revisión literal de un texto sagrado, que yo tengo que aprenderme de memoria y repetirlo como un cliché. No, yo estoy diciendo que ese texto sagrado es importante, es clave, es necesario, según un recorrido espiritual de cada cual, pero que hay unas verdades intrínsecas en el fuero interno de cada persona que van a hablar de bondad, que van a hablar de bien y que me van a decir a mí caminos para optar que no son los caminos que me está ofreciendo las circunstancias actuales que estoy mirando, o cómo me quieren manipular los medios. Eso es cierto. Sí, los medios manipulan, es cierto. Los medios tienen ideología, sí, ahí está un mapa de eso. Tú lo has visto el mapa, ¿verdad? Que te dice qué medio está más arriba, más abajo, y eso cambia. Y más o menos ahora el New York Times se ubicó aquí, ahora está aquí abajo, y se movió un poquito, la BBC estaba acá, ya no es tan creíble porque se peleó con el otro, ¿verdad? Eso va a cambiar todos los días. Yo no estoy hablando de ese cableado, estoy hablando de tu cableado espiritual interno. ¿Dónde están tus valores fundamentales como ser humano? ¿Qué tú crees sobre la verdad? ¿Cuán dispuesto estás a defender una verdad que es tuya? ¿Cuán dispuesto estás al amor, verdad? O al perdón. ¿Cuán dispuesto estás a las segundas oportunidades, verdad? ¿Cuánto chance quieres darle a tu vecino que sigue comportándose como un troglodita contigo y que lo quisieras matar, pero en tu fuero interno tú sabes que matar no está bien? Vamos a buscar ahí. En tu fuero interno tú sabes que debes amar, que debes perdonar, que debes reconciliarte, que debe haber algo bueno, puro, amable, en lo cual pensar, en lo cual quedarse. Y estas no son verdades, estoy diciendo palabras mayores, estas no son verdades solamente del cristianismo. Cuando uno revisa todas las grandes religiones, uno las va a encontrar ahí. Están en el Islam también, que tú dices combatir porque es antidioso, lo que tú quieras. Revisa el mundo sufí, revisa el mundo revisa a los poetas sufíes, ¿verdad? A Rumi, por ejemplo. Vete a leer literatura del mundo islámico, pero poética.
y busca Ajá. los místicos, por ejemplo, los místicos sufíes, y tú vas a ver grandes valores que nos sirven en un momento como este. No te sirven para ganar adeptos a tu secta o a tu grupo religioso, pero te sirven para la convivencia en un mundo tan diverso como el que estamos, ¿verdad? Nuestras Claro. ciudades, antes hablamos de Nueva York como la capital del mundo, todas nuestras ciudades ya se parecen a Nueva York. Uno va a Houston, Ujú. uno ve la ciudad más diversa de los Estados Unidos, Houston ahora no es Nueva York, es Houston. Sí. Y uno ve cómo la convivencia debe de ser prioridad, y no importando la creencia de la persona. Y si la persona va a las raíces, a las bases de su fuero interno, e incluso lo lleva a las raíces y la base de su religión, va a encontrar valores de convivencia. Y Cristóbal, tú sabes que una de las cosas que nos ha unido a nosotros, a ti y a mí, durante este tiempo ha sido de que yo no le vendo religión a nadie, ¿verdad? Sí. Yo no ando buscando proselitistas, no he tratado de convertirte a mi propia denominación, ni mucho menos. Ujú. Pero estoy seguro que tú y yo podemos ser los mejores amigos, no importando si el día de mañana incluso tú te decides convertir en un musulmán o en una persona que esté tan alejada de mi pensar como Claro, cristiano claro. evangélico, que soy y que sigo siendo. No he dejado de Sí. ser cristiano evangélico, pero antes de ser cristiano evangélico, yo nací del vientre de una mujer. Yo soy un ser humano. Primero, Sí. yo soy un ser humano antes que ser un cristiano evangélico. Y eso la gente tiene que entenderlo. Ahí hay unas raíces de convivencia que necesitamos ahora. Si un día Claro. hablamos de religión, de evangelismo y de todo lo demás, también sé un poquito de eso. Creo que es bastantico de eso también. Hablando, Sí. este no es el foro. Estamos hablando como dos seres humanos tratando de buscarle la vuelta a la convivencia y a la paz en un mundo que se ha vuelto loco, que se está militarizando como en los años 70, que está Ujú. volviendo a los grupos de choque, o verdad, o a los grupos paramilitares, como ahora mismo dentro de los Estados Unidos tenemos el ejército más grande del mundo dentro del país que tiene el ejército, que tenía el ejército más grande del mundo, que era el Wow. ejército de los Sí, Estados sí. Unidos. Ahora el ejército que más presupuesto tiene se llama ICE y no pertenece al mandato del Congreso de los Estados Unidos, sino básicamente al, al a la decisión, ¿verdad?, de una persona o de dos o tres personas para básicamente Sí. reprimir y apoyar unas políticas que son temporeras, además, dentro de un Claro, claro, claro. Mencionaste algo que me llamó la atención, que mencionaste es lo de la distancia más larga, más lejos entre la mente y el corazón. Y yo creo que vivimos en un mundo de redes sociales donde opiniones instantáneas. Antes, si tú querías expresar tu opinión pública, hace muchos años, tú escribías, tal vez en todo caso, escribías unas cartas al periódico a ver si te la publicaban y alguien te leía, o buscar someter un artículo, una columna, a ver si te la publicaban. Ahora no, ahora cualquier persona en cualquier momento pop y escribe y sale al mundo. Y yo a veces pienso que esa distancia que mencionas, que es tan larga entre el corazón y la mente, tenemos que darle tiempo a que las cosas, a que la comunicación fluya. Entonces, en este mundo donde estamos acostumbrados a que el que reacciona primero, el que comparte la noticia primero, el que opina primero, se vuelve viral, y hay veces que hay que decir que no, tengo que callar, porque todavía estoy como que en ese proceso de entender lo que pasó, qué opino sobre lo que pasó y entender que el silencio es poderoso y el silencio es necesario. No siempre tengo que expresar mi opinión, no siempre tengo que hablar y ser el primero, ¿verdad? Hay veces que en un mundo donde todo el mundo quiere hablar, yo creo que la gran ventaja son los que pueden decidir cuándo callar Oh, wow. Sí, y vivir con la tranquilidad de que no he hablado sobre eso. sí. A mí me gusta trabajar con las palabras también, un poquito por la parte del periodista que se me sale, que estudié Ujú. comunicaciones. Y yo he estado usando muchos días, me he encontrado usando muchos días, muchas veces en estos días, la palabra mesura. Sí, La palabra mesura. Por ejemplo, se me ha solicitado escribir algunos ah, llamados o statements, como se dice en inglés, ¿no? Con sí. el tema de Venezuela que mencionaba, con el tema de lo que acaba de ocurrir en Minnesota y que está ocurriendo, ha estado ocurriendo, de la persecución del migrante o de los defensores, en este caso de los Ujú. migrantes. Eh, Mesura ha salido varias veces, ha dicho, no es tiempo ahora de declarar algo, mejor guardemos, y ha mencionado la palabra silencio, ¿no? Una palabra que está Sí, muy cercana a mí, que básicamente la he estado trabajando durante años, la práctica del silencio. Y recomiendo, por favor, todo el que nos esté escuchando,
Hay unos muy buenos libros y podemos ponerlo por ahí en algún lugar, los puedes poner, te puedo dar una bibliografía de libros sobre el silencio, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el mismo Pablo de Ors, que estuvo hace poco en Puerto Rico. Pablo de Ors escribió un libro tremendo sobre el silencio. Ha escrito varios libros, pero uno de ellos sobre el silencio, lo recomiendo. Miento, una persona comedida. Ujú. O sea, medida en base al co. El co siempre es común. ¿Qué es lo común? Mm. ¿Cómo puedo traer una medida que es común a todos? Moderación, ¿verdad? Por ahí viene sensatez, por ahí viene madurez, por ahí viene prudencia. Mira cuántas palabras preciosas que podríamos trabajar, que Sí, necesitamos para este tiempo. Algunos dirían, en el lenguaje más religioso diríamos templanza, una palabra para aquellos que me escuchan de mi tradición evangélica. claro. La palabra templanza, por favor. La Biblia habla tantas veces de mantener la templanza, ¿verdad? O ponderación. ¿Cuántas palabras? La Claro. necesitamos ahora. Y todas están relacionadas con mi aptitud primaria a escuchar antes que hablar. Todas están relacionadas a mi actitud primaria, madurar internamente el pensamiento que voy a expresar antes de poder expresarlo. Todas están vinculadas a no hacerle caso a mis reacciones primarias, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú. y eso es para todos. Algunas de las noticias más penosas que yo veo en el tráfico tienen todas que ver con la falta de moderación, la falta de Sí, templanza, el no respirar, el no darse un segundo aire, ¿verdad? Porque el auto llega a convertirse, como toda cosa en la vida, de ser una herramienta muy buena a ser un arma. Uno puede lanzarle sí, el auto a alguien encima. Entonces, claro. lo mismo sucede con el uso de las armas, ¿verdad? Las cuales le sirven a mucha gente para protegerse en lugares inhóspitos o me puede servir para matar a un ser humano indiscriminadamente. Todas ellas relacionadas con el darnos un segundo aire, el poder repensar las cosas, el hacer silencio, el no tener que responder a todo, como en las redes sociales. Esa aptitud que tenemos de contestar al segundo con el pensamiento primario sin haber hecho el recorrido de corazón a la cabeza. Yo diría esto, se lo diría a Ujú. mi hijo, se lo diría a mi hija, se lo diría a mi esposa, a alguien que amo, ¿verdad? Entonces, ahí hay unas herramientas que necesitamos volver y tiene mucho que ver con la práctica del silencio, de la meditación, ¿verdad? Que hay Sí. tantas herramientas para eso hoy en día y estoy recomendando cualquiera de las meditaciones que la gente tenga según su propia tradición religiosa, pero úsela. No diga que la usa solamente por snob, porque ahora todo el mundo practica meditación por snob, pero Claro, no, claro, de verdad, nos va a sí. ayudar a tener ese segundo aire que necesitamos ahora para no responder al mal con el mismo mal, sino al mal con un bien, o por lo menos con un respeto y un silencio. Sí. Hay líderes políticos que la gente los sigue o los alaba porque son los que dicen lo que piensan, por decirlo así manera. Dicen, no, él dice lo que es, él lo dice sin pensarlo mucho, sin filtro. Y de repente eso se vuelve como una virtud o una gran cualidad. Y mira, yo he conocido personas que admiro mucho y que tengo un gran aprecio, pero que en algunas cosas nuestras opiniones no son iguales. O, por ejemplo, personas que yo admiro que votaron por el presidente Trump, por dar un ejemplo. Y en mis interacciones con esas personas, yo tengo que ponerme en mi mente, decir, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más importante para mí? Conservar esta relación, conservar esta amistad que me beneficia en otros aspectos o querer siempre estar en lo correcto o querer señalarle en lo que estamos en desacuerdo. Yo digo, mira, en algún momento uno tiene que decir, mira, yo ese tema tal vez lo callo porque yo sé que esta persona en algún momento tal vez recapacitará o verá la situación desde otra perspectiva y entenderá algunas cosas, pero eso no me corresponde a mí yo querer cambiar a esa persona. Entonces, el silencio para mí puede ser una fortaleza, una señal de fortaleza que a veces las personas piensan que no, que es todo lo contrario, el que se calla es porque tiene miedo. A veces el silencio requiere autocontrol, por decirlo de una manera, por conocerse bien uno y disciplina y a la misma vez como una fortaleza, ¿verdad? A veces, hace un momento estaba diciendo algunas cosas y yo escribí aquí tiempo para el amor, que hay veces que si de repente lo que siento es una rabia o una indignación, tengo como que darle tiempo a que el amor se manifieste de alguna manera, ¿verdad? Ujú. Y que entonces la indignación y el enojo se vaya y no tratar de hablar desde el enojo, de la indignación, ¿verdad? Porque, mira, tenemos que buscar cultivar las relaciones porque no podemos seguir, hay tantas razones que nos dividen que no podemos seguir buscando poner más para dividirnos.
en este tiempo tan difícil. Yo creo que tiene que ver también con que hemos querido tragarnos el mundo. Y cuando hablamos de Claro. silencio y hablamos de mesura, necesitamos hablar de disciplinas que son disciplinas en lo que la espiritualidad de los padres del desierto, la espiritualidad cristiana contemplativa, nos hablaba disciplinas de abstención, de Ujú. abstenernos. Y abstenernos es una palabra buenísima también. Por ejemplo, en estos días yo lo he usado mucho. En algunos de los comentarios que hay, yo he llegado a decir, incluso me piden consejos sobre algo y yo digo, en este momento yo no me abstengo de dar un consejo sobre esto porque no tengo todas las herramientas para decir. Eso está bien Claro. decirlo. No tenemos que saber de todo. Es verdad que tengo mucha información a mi alrededor. No tengo ni siquiera que copiarle la información a nadie. Necesito tener una verdad interior que me comunique que tal vez es el momento para decir algo. Pero está bien con decir me abstengo, ¿verdad? Me Claro. abstengo de participar en este proceso ahora mismo. Por ejemplo, en algunas organizaciones en las que he estado participando últimamente, todo el mundo quiere jump in, ¿me entiendes? O sea, ahora Ah, hagamos esto, lo otro. Y yo me he retraído o le he pedido a alguien que, ¿por qué, como tú no estás de acuerdo en este momento con lo que está pasando, por qué no te abstienes? Y abstenernos la hemos visto como algo negativo, sin embargo es algo muy positivo, porque no tenemos ningún problema hoy en día con hablar de dietas en las cuales nos abstenemos, por ejemplo, de ujú. comer azúcar o dulces o abusar de ciertas dietas, de cierta comida. Abstenernos es bueno, es saludable, provoca al final una buena salud interior también, no solamente en la comida, en la dieta, en la nutrición, pero también en las relaciones. Yo me Sí, abstengo de ir a este lugar donde sé que esta persona va a estar y no estamos en un buen momento y vamos a chocar. No está mal claro. decir en estas fiestas de estos días, no está mal decir, ¿por qué no nos abstenemos hoy de salir cuando sabemos que en aquel lugar va a haber personas que nos pueden hacer Ujú. daño, ¿verdad? Y uno puede buscar alternativas saludables. Abstenerse no está mal. Claro. Abstenerse, por ejemplo, lo hemos usado en el lenguaje solamente de la gente que está tratando de salir de un vicio. Por Ujú. ejemplo, del alcohol o algo de eso. Ahora lo necesitamos todos. Resulta que al final todos tenemos ciertos vicios como humanidad que necesitamos salvarnos. El vicio de ser yo el que tenga la verdad siempre. El Ujú. vicio de querer ser yo el que tenga el micrófono. El de hablar más que nadie. Yo lo noto mucho en el mundo evangélico. Nosotros tenemos un amor, una microfonitis, aguditis. Tenemos Ujú. por tener un micrófono y cuando agarramos, sobre todo los líderes, los pastores, pastoras, agarramos un micrófono, no lo queremos soltar. Yo estaba el otro día en un barrio, en un país del Caribe, cuyo nombre no quiero acordarme, que tú conoces muy bien. Y había alguien desde otro barrio, en otra casa, con un servicio religioso a todo dar, con todas las bocinas, pulsándole y metiéndole en la cabeza el mensaje de la Navidad que mucha gente conoce, ¿verdad? Y sobre todo en ese lugar casi todo el mundo conoce el mensaje de la Navidad, pero quería meterle su forma de ver la vida y estaba ahí invadiendo el espacio público con Ujú. aquellas bocinas gigantescas metiendo su música y todo lo demás. Y yo decía, ¿qué diferencia hay con con el vecino que me pone el reggaetón que no quiero escuchar con groserías? Decía, Claro. bueno, protestamos por el que me pone groserías, ¿verdad? Que no quiero escuchar. También deberíamos de protestar por el que me quiere invadir con su religión. No importa que sea la mía misma, ¿verdad? ¿Por qué no nos abstenemos de querer siempre tener la razón o de querer siempre imponerle al otro? ¿Por qué no nos damos un tiempo para pensar y mesurar lo que estamos diciendo? Me parece que ahí hay otra herramienta. Silencio, mesura, abstención. Sí, sí. Hay hay un refrán que dice que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices, ¿verdad? Entonces hay que entender el silencio, ¿verdad? Entender que es una ventaja. Mira, yo hace unos años vi una película, no sé si sea el mejor ejemplo. Era una película que se llama The Devil's Advocate, que era con Al Pacino. Y Buenísima. en esa película Al Pacino era el diablo. No recuerdo el nombre, pero era el diablo. Y él hablaba a Keanu Reeves, que era el coprotagonista, y él decía que Al Pacino, el diablo, que él pues él no llamaba la atención. Él estaba acá callado, observando, mientras que Keanu Reeves, que era el abogado, que era llamativo y quería llegar a un sitio e imponer su presencia, ¿verdad? Y era una lección que decía, no, pero de forma callada uno logra mucho, decía el diablo. Y entonces, aunque es ficción, diría un personaje que es el diablo, esa lección me pareció muy valiosa, que muchas veces uno tiene que como que
No siempre hay que querer estar al frente, no siempre hay que tener la razón en las palabras, no siempre debemos ser el primero que hablo, ¿verdad? Que, como te dije, somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. A otro autor decía que el silencio, el ruido y la prisa no son del diablo, son el diablo. Ya que lo pusiste en esos términos, no, no son del diablo, son el diablo. Y la prisa en estos días nos está llevando por lugares muy, pero muy mal. Por ejemplo, acabamos de ver cómo se toman unas decisiones sobre un país, de básicamente descabezar un país y no tener un segundo plan rápido para hacer ni haber. Ahora todos estamos con una interrogante de qué mismo pasa en Venezuela. Por fin, alguien decía, ya liberaron a Venezuela. ¿La liberaron? ¿Qué significa liberar, verdad? La descabezaron, claro, sí, claro. pero tal vez no tanto, porque es una hidra. Han salido varias cabezas a la misma vez. Yo creo que era necesario que murieran 40 personas, entre ellos, con todo dolor del mundo, 32 militares cubanos que estaban ahí. Sí, por cierto, se nos había dicho que no había militares cubanos ahí, pero ese es tema para otro costal. Pero, o sea, cuánta la prisa y el tomar decisiones apresuradas, cuánto mal nos puede llevar, nos sigue llevando. Claro. A mí, yo sé, algo que me ayuda mucho es entender que las cosas no siempre son tan simples como parecen. Por mencionar el asunto de Venezuela, hay muchas partes que ven todo esto de manera diferente. Y todo el mundo tiene razón desde su punto de vista, desde su rol, desde la persona pobre que tal vez no tiene tantos recursos en Venezuela, los militares que estaban defendiendo a... Cada persona que está ahí ve la situación desde un punto de vista diferente. Y muchas veces entender un poco mejor lo que está pasando requiere un poco más de esfuerzo y tiempo. A veces, antes de comenzar la grabación, estábamos hablando de que yo veía gente que cuando ocurre la noticia de Venezuela reaccionan con alegría y como con júbilo. Y yo digo, yo no puedo reaccionar con júbilo y alegría cuando sé que murieron personas. O que sé que algunas personas esa madrugada despertaron con bombas, ¿verdad? No, Así es. Es entender que muchas veces, aunque algo sea necesario o inevitable, no puedo sentirme alegre por algo cuando hay violencia, cuando hay muertes, cuando hay cosas negativas en eso. Entonces, eso me obliga a, como te mencioné, a lo que estamos hablando en un momento, a hacer un poco más a buscar espacio para entonces callar y pensar mejor lo que está pasando, porque uno nunca realmente va a entender todo lo que pasó. Uno no tiene toda la información de lo que pasó realmente ahí. De hecho, a eso se dedican los historiadores y todos dicen que no se hace buena historia sino con el paso de los años. Claro. Para verlo con un diferente lente. Me recuerda una ilustración que Henry Nawen usa en uno de sus libros, en la cual es una antigua leyenda hindú, en la que básicamente un sabio pone a unos jóvenes a describir un elefante, pero les pone una venda en los ojos y les dice que lo describan por lo que están palpando. Y entonces cuando regresan, viene para acá y uno dice, el elefante es como una serpiente al que le tocó la trompa. El elefante es una gran serpiente que termina en unos cuchillos afilados. Dice, otro por allá llegó y dijo, no, el elefante es una columna, el que agarró las patas. Es una gran columna. Es como una gran columna. Sí, es un edificio, es tan grande y robusto como una columna. Entonces dice, no, el elefante en realidad es una ballena, el que le tocó tocar la barriga. Es una gran ballena. Y todos ellos tocaron el elefante, pero no lo conocieron. Claro, sí. Rubén, me gustaría que después me compartas, mencionaste que tienes una lista de libros que serían buenos, me gustaría que me los compartieras para incluirlo en las notas sobre el silencio y tus autores favoritos. Y me gustaría entonces que hablaras un poco más dónde las personas, en tu aspecto personal, cómo te pueden conseguir en las redes o en tu página, o si las personas que quieran conocer un poco más sobre tu trabajo con la Hermandad Cooperativa Bautista, si lo dije bien en español. Compañerismo Bautista Compañerismo, exacto. ¿Cómo pueden entonces contactarte o conocer más sobre ti? Sí. Bueno, yo creo que las redes son muy buenas para eso hoy en día. Si ponen mi nombre, por ahí va a aparecer. En las redes sociales. No suelo hacer mucha publicidad básicamente de lo que hago, aunque por ahí te voy a pasar también un enlace para el tema de la dirección espiritual. Una de las flexibilidades que tengo en mi trabajo también es poder guiar a la gente a su propio descubrimiento espiritual, a que puedan encontrar dónde están ahora, cómo se ven a sí mismos y dónde encuentran, dónde hay algo de Dios o dónde hay algo de lo divino en sus vidas. Eso me parece interesante. Sí. Me parece que es importante que cada persona pudiera, si se quiere, estar atento a la presencia de lo divino en su vida
y evocarlo. Sí. Porque si hay algo de divino en mí y yo lo evoco, pues entonces voy a ser un poco mejor ser humano. No tiene solamente que ver esto con lo corporativo de la religión, Ujú. ¿verdad? Ni siquiera con lo comunitario, lo cual todo eso está muy bien, sino personalmente, ¿cuál es el arte y la práctica de escucharme a mí mismo para ver la presencia de Dios en mí y en otros? Así que en ese sentido, sí, te paso por ahí los datos de rubenortiz.notion.site o algo así, Sí. que es donde tengo la página, y la gente pudiera leer un poquito más de eso y ver algunas de las ideas. Y también en las redes sociales, Instagram y Facebook, muy dispuesto. Sobre todo, yo te he dicho, Cristóbal, para mí, la empresa personal mía, yo quiero tener 1 millón de amigos. Estoy buscando 1 millón. Como la canción. Exactamente. Ya creo que lo dije más de una vez aquí. Estoy buscando 1 millón de amigos porque ya mismo llego a los 65 años. Cuando llegue a los 65 años, mi regalo de ese día es que le voy a pedir $1 a cada uno de mis amigos. 65 es la edad de retiro y todo el Sí, mundo sí, sueña sí. con retirarse como Claro, millonario. millonario. Y yo sé que tú no me vas a negar $1, ¿sí o no? Claro que no. Tú no me negarías $1. Es más, ninguno de mis amigos, incluso de los que viven en América Latina y tienen otro tipo de salarios que otras partes, no me negarían el equivalente a $1. Me lo regalarían. Y ese día me voy a retirar contento con mi 1 millón de amigos. Si no hay que te envíen el dinero, no te envíen un pollo, una gallina o una vianda. Imagínate si me tengo que poner a vender todo eso, ¿cómo termina yo? Bueno, Sí, no es una visión tan materialista, tiene que ver con claro, que yo ando por el mundo haciendo amigos. claro. Y de hecho, algunas de las cosas, el año pasado, por ejemplo, me sentí sumamente frustrado porque pensé que había gente que era mi amigo y no lo eran, por ejemplo. Pero a la misma vez, cuando sopesé, me di cuenta de la cantidad de amigos que yo tenía, fueron más que los que no lo son. Y estoy Sí. feliz por eso, estoy feliz. Te quiero aquí resaltar 2 cosas que me gustaron mucho de esta conversación. Fue cuando mencionaste que uno debe conocer su cableado espiritual. Eso me pareció una imagen muy importante, muy. Y algo que también me gustó es cuando uno busca cuál es mi biografía espiritual. Y yo ahora pienso que muchas veces esa biografía espiritual, las biografías a veces las autobiografías no son tan fieles porque el autor siempre lo cuenta como quiere, pero cuando alguien aporta desde afuera a cómo ve mi biografía espiritual, que busquemos a que esa biografía espiritual la podamos definir no tan solamente con lo que pensamos que somos, sino cómo nos ven los demás. Entonces, si nos esforzamos en cómo nos ven los demás para escribir esa biografía, pues yo creo que va a ser mejor. Yo siempre lo pido que lo hagan y hay algunos ejercicios para eso que les animo a que lo busquen. Hay mucha información en el internet, pero anímese a buscar, por ejemplo, desde que usted nació y un poquito más atrás, qué gente ya estaba influenciando hasta que usted llegara. Además, si algo nos dispara la biografía espiritual o la autobiografía espiritual, es que nos dispare el agradecimiento. Porque uno dice, Sí. wow, cómo este escenario se estuvo preparando. ¿Has visto cuando hacen los grandes conciertos? ¿Te Ajá. acuerdas esto de la residencia? ¿Cuánta gente puso su mano en el tema de la residencia para que aquel escenario espectacular con la Sí. montaña y la casita y todo fuera posible? ¿Cuánta gente ha puesto un granito de arena para que tú y yo estemos incluso aquí conversando sentados o que seamos los seres humanos que somos en nuestra familia alrededor? ¿Cuánta influencia, no solamente material, no me estoy refiriendo a esa, influencia espiritual que cada uno de Claro. nosotros tiene? Cuando uno analiza eso, ese día se convierte en un poquito más humano y necesitamos más seres humanos en este día que demócratas o republicanos o esto, lo otro. Todas esas etiquetas vamos a quitarlas. Claro. Rubén, gracias por esta nueva conversación. Siempre son conversaciones valoradas y necesitadas y ansiadas poder siempre conversar contigo. Gracias por esta oportunidad de conversar contigo hoy. Yo me lo disfruto mucho, Cristóbal, y como siempre, aquí estoy para cuando nos cambien los muñequitos, que nos cambian todos los días, y para cuando nos sentemos a ver los muñequitos juntos. Sabes que un día vamos a hablar de eso. Sí. Todos los días en Cuba a las 5 de la tarde, un niño llamado Rubén se sentaba a ver los muñequitos con sus amigos del barrio. Y eso también Sí. me cambió la vida, porque un día también me cambiaron los muñequitos. Oye, déjame hacerte una pregunta. Ya terminamos con la conversación formal. Ahora, cuando mencionas ver los muñequitos, ¿recuerdas alguno de esos muñequitos que veías cuando niño? Los tengo todos en el imaginario y en presencia y todo. Es más, los busco a veces por YouTube. Y es más, acabo de comparar el peinado de mi suegra el otro día
con uno de los muñequitos más famosos que teníamos en Cuba, que era que todo ese periodo de los muñequitos de las 5 de la tarde acababan a las 8 de la noche cuando era la calabacita, el último muñequito con el cual todos los niños cubanos nos íbamos, se suponía que teníamos que irnos a dormir. Que decía, ya la noche se está haciendo vieja y allí en el patio duerme una flor, los juguetes están muy cansados, entran en su caja y dicen adiós. Y así va narrando, de verdad, que cada uno se había acabado el día, teníamos que ir a dormir. Con eso se cerraban los muñequitos. Y quien lo cantaba es un personaje que ha estado hasta el día de hoy, está en la televisión cubana, que se llama La Calabacita. Mi suegra el otro día se peinó como la calabacita y yo le busqué el muñequito y le dije, mira, hoy tú eres mi calabacita, así que me voy a dormir. Te hice la pregunta porque yo recientemente, ahora con las redes sociales, con los servicios de streaming y Amazon y Netflix, he tenido la oportunidad de revisitar muñequitos o series que yo veía cuando niño. Y he tratado de verlas desde mi perspectiva de adulto y ver qué me emocionaba de eso cuando yo era niño. De verdad, he visto algunas series que estaba viendo estos días, una serie que vi cuando niño, que era como una especie de marionetas. Era una serie que se llama Capitán Escarlata, otra que se llama Thunderbirds, que eran simplemente como títeres, ¿verdad? Sí. Que hacían los personajes. Me ha sido muy interesante regresar y ver esas cosas y decir cómo yo veía eso y cómo lo disfrutaba y cómo de adulto ahora puedo reconectar un poco con eso. Cristóbal, te acaba de salir otro programa. ¿Qué tal si hacemos un programa como con 3 invitados más y le preguntamos en sus diferentes países cuáles muñequitos les vieron a ellos crecer? Súper. Y comparamos, vamos. Porque los míos todos eran del campo socialista, así que los míos tienen su historia propia y están vinculados a la música, las grandes músicas, por ejemplo, los cantores de Viena. Tú sabes que por ahí venía el campo socialista un poco fuerte y después llegaron los japoneses con los Voltus 5 y los Mazinger y todo lo demás. Pero primero fueron esos muñequitos Bolek y Lolek y demás, que si hay algún cubano que nos está escuchando se va a reír. Pero ¿qué tal? Por ahí tienes un programa en la mano. Claro. Bueno, Rubén, gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Un abrazo. Gusto. Se te quiere. Gracias una vez más a Rubén Ortiz por esta interesante conversación que tuvimos para este episodio. Una conversación que era ansiada y necesitada y espero que haya sido también de gran beneficio para ti que escuchas este episodio. Recuerda que puedes visitar la página cuevaangeles.com para recibir más información sobre mi nuevo libro Cueva Ángeles. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.